Ya, esa es la guía, ¿cierto? Esa, sí, sí, creo que sí. Ya. Me gustaría decir que ustedes deciden si imprimen la guía, si la desarrollan en su cuaderno, Ah, sí, yo ¿ya? la estoy desarrollando en el mismo Word, pero para Ya, enviarle las tareas pienso sacarle fotos o con una herramienta que tiene Windows. ya, sí, no hay problema si yo la estoy recibiendo a mi correo, algunos lo han enviado y otros lo han enviado al correo de ciencias que yo puse, así que me da Ah, exactamente ok, lo mismo al correo que lo envían. Y yo igual reviso mm, los dos correos, mejor. ¿ya? Así que Ok. aquí está la primera, que era de verdadero y falso y debían justificar las falsas, ¿cierto? Sí. Después la imagen de la neurona y de los Sí. lóbulos del cerebro. ¿Hay Eso alguna yo, duda? eso lo tenía en el cuaderno del año pasado. Ya, sí, sí, esta era de repaso. Aquí está el desarrollo, o sea, las preguntas de abiertas, ¿cierto? De Sí. desarrollo y luego de selección múltiple. Como esto era de repaso, Ujú. no había materia de la cual ustedes pudiesen sacar la información, porque deberían Claro. saberlo o O igual recordarlo. también del mismo cuaderno del año Sí, pasado, o el que fue cuaderno lo del año mismo. pasado. Sí. Y el ítem de lectura. Oye, sí, eso me costó mucho al principio. Sí, esta lectura es un poco compleja. Es sobre todo la pregunta uno. Mm. ¿Qué respondieron? Tengo que, bueno, voy a aprovechar de decirle lo que respondí, a ver, Ya, de y qué si se... tienen dudas, la idea también es que la hagan al tiro. El Sí, resto sí, no sí. sé si tiene dudas. Que se atrevan a hablar, si igual hay que aprovechar que tenemos clase con usted y es del plan Esa ya, diferenciado. esa ya yo no tengo duda. Lo de la otra guía sí tengo alguna duda y que me Ya, complicaron. ya. Ya, ahí voy a, digo, Ya. ¿Qué ¿ah? respondió? Yo respondí porque se pueden producir muertes neuronales importantes. Espérenme, ¿en cuál? Es que yo imagino. En la uno. La uno. Esta. Sí, ¿Ya? explica ¿Por tus qué palabras. crees que se hace la separación? Porque se pueden producir muertes neuronales importantes. ¿Ya? Ay, ¿qué pasó? Principalmente se hace esta separación porque son tipos celulares distintos. No podemos juntar, por ejemplo, neuronas y células gliales, porque tienen funciones distintas. No podemos mezclar células epiteliales con células neuronales, porque no son iguales, por eso se hace una separación. Ok, ¿Ya? no se pueden mezclar. Y aquí está, la segunda aparecían textuales en el texto. Sí, ¿Cuáles son las que participan en el envejecimiento? Estaba acá. astrocitos y microglías. Sí, estaba ahí. De hecho está. Sí. Y después esto, los factores ambientales. ¿Qué factores También aparecían ambientales? textuales. Ahí está. Sí, Además de factores ambientales como la polución, el tabaquismo. sí. La dieta, el uso de drogas, el historial de enfermedades. Eso también aparecía textual. Sí. ¿Ya todos tienen la guía en su mano? Yo sí las tengo todas. Ya. Yo igual. Voy a ir al segundo envío. Ese yo aún no lo hago. Pienso hacerlo dentro de poco. Ya. Les voy a contar un poco. Biología de los ecosistemas tiene que ver la primera unidad de cómo aparece la vida, ¿ya? Vamos a hablar exclusivamente de teorías. No hay la teoría de Dios, la teoría de la evolución, la teoría del lamarquismo, son teorías, ninguna se ha podido comprobar. Ah, ok. Por eso vamos a hablar siempre de teorías. Principalmente nos vamos a enfocar en la teoría de la evolución, porque es la que está más aceptada porque tiene evidencia.
más aceptada por la ciencia, ya vamos a hablar siempre de ciencia. Le Pero voy a no, no, compartir no han sido comprobadas. No, Ok. aquí está el segundo envío. Esa imagen se veía súper mal después cuando... Sí, yo tuve que checarlo un poquito para poder Sí, escribir la respuesta. sí. ¿Alguien tiene preguntas de esto? Eso era como una imagen para activar sus conocimientos previos. ¿Qué sabían acerca de cómo evolucionamos o cómo vamos cambiando, cómo nos vamos adaptando a través del tiempo? ¿Alguien tenía alguna pregunta de eso? No. Ya, Que continuamos. igual busqué sobre lo que atribuye Dobzhansky, la ¿Ya? evolución. Lo busqué y todo, así que tuve la respuesta pero no sé qué pasó, creo que no se había guardado lo que había hecho, que no tengo nada. Bueno, no sé. A lo mejor lo Mm, escribió en otro lugar. Seguramente la escribí en algún otro Sí, lugar o sin querer habré eliminado el Word. puede ser. Ya. Por Mm, ejemplo, si se dan cuenta, acá no hay ninguna información que yo le entregue, como en las guías que le envié posteriormente. Aquí son solo preguntas. sí. Según lo que ustedes creen, ¿qué es vida? Mm, ¿Cuáles son las generaciones hacia generaciones atrás? ¿Eran parecidas a ustedes? ¿Pensaban como ustedes? ¿Vivían lo mismo que ustedes? No hay ninguna materia, no hay materia. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Solamente pregunta de cómo es lo que pensamos nosotros, ¿no? Sí, sí. Y acá ustedes tenían que buscar información y responder estas preguntas. Después le hablo de un ser vivo. ¿Cuál es la diferencia de un ser vivo y un ser inerte o no vivo? ¿Tienen alguien alguna respuesta? Se dice que la Tierra tiene 4.600 millones de años. ¿En serio? Sí, 4.600 millones de años. Wow. Y Pero la vida de antes, la Tierra apareció hace alrededor de 3.500, 3.800 millones de años. No necesariamente los seres, porque los humanos tenemos, o el Homo en realidad, el Homo, ujú. tiene menos años en la Tierra, alrededor de 2.600. Ah, claro, pero hubieron muchísimas especies antes, claro. Antes sí. Y se ha Recuerden, detectado, según la ciencia, porque según lo la que ciencia. dice la Biblia es completamente distinto. Sí. ¿Hay alguna pregunta de esto? Sí, Mm, la de, o sea, ¿cómo se entiende el origen de la vida desde los pueblos originarios? El ítem 2. Sí, Sí. ya. En ese ítem ustedes tenían que averiguar, ¿cierto? En internet. Ujú. Ya, de los pueblos originarios, ¿cómo dicen que se generó la vida? ¿Aceptan la teoría de la evolución? ¿Aceptan la teoría de Dios? ¿Tienen un Dios ellos? Eso es lo que les Ah, pregunto. mm, Sobre los pueblos originarios, etcétera. Sí, está relacionado con historia. Sí. A ver si es que de algo sirve recorriendo nuestras raíces del primer Sí, año. ya esa es la idea, que busquen, no sé, los pueblos originarios de Chile Mm, aceptan tal teoría. Claro. ya. Su pensamiento, su forma de pensar. Sí, sí. Ellos tienen un Dios, o ellos creen que la vida se creó a través de esto. La importancia sobre la Dobzhansky fue tipo que la teoría que tenía él es A la uno, ¿cierto? tipo, sí, es Ya. sobre el tema de que él descubrió que no solamente había un tipo de vida, sino que había varios tipos de vida, ¿no? O sea, distintos,
decirlo. Por ejemplo, lo que hizo él de la mosca, que no solamente había un tipo de mosca, que había muchas más moscas. Sí. Lo importante de esto, o por qué este científico es importante, porque él era súper religioso. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿la ciencia y la religión van unidas o se contraponen? Piensan completamente distintos. Generalmente los científicos siempre están relacionados con la religión, con alguna religión. Pero igual tienen muchísimas ideas las cuales la religión con la ciencia se contraponen, pero hay personas que no piensan lo mismo a pesar de ser religiosos. Sí. De hecho, el padre de la genética, Mendel, él era un sacerdote. Wow. ¿Alguna pregunta de esa guía? Mm, ¿No? ¿Sigo? Siga. Dejé de compartir pantalla. Voy a ir a la otra guía. Hay que enviar hasta Kiki, hay que enviar mis. Yo no quiero decirles un número, ¿ya? Porque sé que son todas las asignaturas. Sí. Nosotros, ciencia, habíamos dicho que la guía 1, 2 y 3 para el 29 y 30. Si están listas todas, las vamos a recibir todas. Si están listas esas tres, vamos a recibir las tres, porque igual le habíamos dado plazo para que los siguientes envíos fueran el 15 y 16 de julio. Okay. Biología de los ecosistemas. ¿La guía 1, 2 y 3 empiezan desde después de la del repaso o se tiene que enviar desde una con la de repaso? El repaso es la guía número 1. Ok. Ya, les voy a compartir la pantalla. Sí, sí, verdad que las de repaso eran dos, ¿no? Una. A mí me salían que eran dos. y a mí también, usted envió la Una de segunda con una patógenos, patita. Sí, una de... microorganismos patógenos. Ya, la voy a... reviso esta y vemos la otra, Ok. la de patógenos. Bueno, eso se la envía a todos los cursos, era para todos los niveles porque tenía que ver con el virus, Sí, ¿ya? de Por la eso, varicela. sí. Esta es el tercer envío, vamos, ¿cierto? Ya, si se dan cuenta, el mismo objetivo. No he ido avanzando muy rápido porque la idea es que comprendan bien y como no estoy para explicarles, me complica un poco avanzar. Sí. Ya. ¿Investigaron algo de este experimento? No, yo solamente hice las guías de repaso, pero Ya, quiero empezar a ponerme al día ya, con... Yo también, a mí me falta hacer esa y ya tengo la guía. ya. ¿Las tienen a mano? Sí. Ya. Miller hizo un experimento en donde fue apoyado de este Ujú. implemento, sí, es un implemento de laboratorio, ¿ya? Y lo que él hacía era hervir agua y la apagaba, y esta se enfriaba. Hervía agua, la apagaba y se enfriaba. ¿Qué era lo que buscaba con eso? Era lo que pasaba en la Tierra cuando se creó la Tierra. La Tierra estaba muy caliente y se enfriaba, después se volvía a calentar y se enfriaba. Y eso dice que permite vida, ¿ya? Eso era un ejemplo de él, de cómo se creó la vida. La Tierra en ese momento tenía como un caldo nutritivo, se llama. Porque es como cuando nos vemos las imágenes de la Luna que tiene como cráter, ¿sí? Sí. Que tiene como agujeros, a eso me refiero. Entonces ahí se juntó caldo y ese caldo, con la electricidad que se provocaba con el Big Bang, ¿cierto? La Tierra se calentaba, se enfriaba, se calentaba, se enfriaba. Entonces eso permitió la vida. Si lo vemos ahora, por ejemplo, si yo cocino un pollo y dejo ese caldo ahí, ese caldo va a ser nutritivo. Y si yo lo caliento, lo enfrío, lo caliento, lo enfrío,
¿Han hecho ese experimento? ¿O han dejado un caldo sin refrigerar por mucho tiempo? No, yo no. ¿Creen que saben o se imaginan qué pasa? ¿O qué pasaría? Se forma musgo o hongos, Bien, comienza a pero proliferar cierta vida, claro, bacterias, hongos, bacterias. y eso es Pe- como simulando ahora lo que hizo Miller, Con el agua. con esta agua que había en ese momento en la Tierra cuando se estaba creando. Y él hizo este experimento. ¿Ya? Ya. ¿Tienen alguna pregunta? O sea, realmente eso pasaba antes de que haya vida en la Tierra. O sea, que se calentaba mucho en la Tierra y Sí, se... cuando se creó la Tierra. Lo que pasa es que primero surgió un protobionte, que es una especie de membrana, como una burbujita, Ok. ¿ya? Como un globito. Y ese protobionte, esta es la teoría de Margulis y es la teoría endosimbiótica. Entonces, estaba esta pelotita y comenzaron a ingresar organelos que estaban en este ambiente. Empezaron a Ok. ingresar organelos y eso provocó que se creara una célula procarionte y luego una célula eucarionte. La célula procarionte que formaba o que está las bacterias están formadas por células procariontes y después las células eucariontes que pasaron a ser más complejos, seres más complejos, y nosotros estamos formados por células eucariontes. Por eso hay bastante diferencia entre cuándo se creó la Tierra y cuándo aparecieron el Homo, Ok. ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Cote? Hola, ¿Ah? ¿Alguna pregunta, Cote? ¿Caro? hola. ¿Cristóbal? ¿Belén? ¿Sigo? Yo ando tomando nota Ya. igual. La idea es que ustedes vayan respondiendo aquí qué otra hipótesis existen. Miren, antes costaba mucho más comunicarse entre los científicos porque no podían llamar por teléfono y decir, ah, estoy aquí estudiando el origen de la vida. Se ¿Cómo enviaban se, cartas. se Entonces, enviaban cartas? en un momento, en un país, un científico estaba investigando sobre el origen de la vida y al mismo tiempo en otro estaba haciendo lo mismo. Claro. O Entonces, sea, por eso habían otra hipótesis, habían otros investigando lo mismo. que había muchas ideas del origen de la vida debido a eso. De hecho, todavía, porque como yo les digo, no, no sabemos cuál es la No, respuesta oficial. claro, La porque ciencia no se ha acepta la comprobado. teoría de la evolución. Sí, pero no se ha comprobado. Tiene evidencia, pero Tiene no esa es aceptada evidencia. al 100%. Y la teoría de la evolución además explica que ya se creó un ser vivo y que vamos cambiando, nos vamos adaptando a partir de pero el origen de la vida aún no está claro cuál es la que se acepta formalmente. Yo siempre tuve una duda sobre el tema de la evolución. Dígame. Me preguntaba cómo es esto de que, imagínense que el Homo sapiens llega a evolucionar aún más, ¿cierto? Y siendo un Homo sapiens basado en la evolución que hubo recientemente, ¿cómo se hace esa evolución? Porque o seguiríamos siendo Homo sapiens Se hasta hacen, morir. ya, se hacen estudios. Por ejemplo, Sí. el tamaño del cerebro influye, la alimentación, de qué se alimenta, el tamaño del cráneo. Ok. Lo mismo, por ejemplo, cómo pasamos del Homo habilis al Homo erectus. El ¿Cuál Homo era la...? habilis comenzó a usar herramientas
El Sí. Homo erectus se puso de pie y eso permitió que pudiésemos hablar. ¿Verdad? O sea que, tipo, de un Homo sapiens pasaríamos a la próxima evolución siendo como, imagínense, yo que soy Homo sapiens y ya está la otra evolución, o sea, ¿podría pasar a la otra evolución? Si ¿Qué que usted sería? hace un cambio y se adapta. Por ejemplo, Ok, la utilización del dedo meñique, o sea, sí, meñique, sí, sí. que vamos, El- ¿cierto? Que va a desaparecer porque no lo utilizamos. sería volvernos como monos. Es que, según la teoría de la evolución, nosotros somos del mono, Sí, provenimos del mono. ¿sí? Me imagino cómo sería mi mano con tres, con cuatro dedos, es como Si no rara. por ejemplo, ¿qué pasó con el apéndice? El apéndice se atrofió porque lo dejamos de utilizar. Es un órgano vestigial, según la Mm. teoría de la evolución. ¿Qué utilidad tenía el apéndice? Procesaba o degradaba la carne que estaba sin cocinar, la carne cruda, porque el- los monos se comían la carne sin cocinar. ¿Verdad? Entonces después, como nosotros, el Homo habilis descubrió el fuego, nosotros empezamos a cocinar la carne, entonces Ujú. el apéndice dejó de funcionar porque ya no lo utilizábamos. ¿Y qué sucedería si comenzamos a utilizarlo? ¿Volvería a funcionar El otro día o...? en primero medio me preguntaban lo mismo porque se parece mucho a la materia. Entonces yo les decía que la verdad es que no sé si este comenzaría a funcionar al tiro, porque nuestra principal alimentación es comer con carne o comida cocinada. Claro. Rara vez la gente come carne sin cocinar. El tema es que Debería igual, ser mucho tiempo, millones de años, para que pudiéramos ver el cambio, como una generación completa alimentándose de carne sin sí. cocinar. Y ahora con el tema de que están las personas vegetarianas, más atrofio, supongo. Sí, menos carne, Menos carne. tiene menos que Ah, procesar. claro. Me Por voy a ejemplo, ir al... Perdón, dígame. yo. Yo quiero dejar de comer carne. ¿Sí? ¿Sabe? Sustitúyala con huevo. Lo que pasa es que a mí me gusta la carne, ese es el problema. No sé, a mí también me gustaba. Es que uno no se podía negar un pedazo de plancha, Un asadito. un asadito, pero tuve que negármelo. Quería ser mejor persona. De esta guía me preguntaban, Sí, de esa guía, de ya. los microorganismos patógenos. Los patógenos son enfermedades que dañan o que provocan alguna enfermedad, Mm, ¿ya? Hay bacterias que son beneficiosas para nosotros. ¿Saben de alguna? sí. No, pero sé que el cuerpo está igual lleno de bacterias porque nos benefician más que nos dañan. Miren, nosotros tenemos bacterias en la piel, en el pelo, en nuestro estómago. Y de hecho, a veces comemos bacterias, por ejemplo, los lactobacilos, los que vienen en la leche. ¿Han escuchado los chamitos ¿Sí? que tienen lactobacilos? Ya, nosotros nos alimentamos de ellos. Por lo tanto, la mayoría son beneficiosas y los necesitamos. Ok. Pero hay algunos que son dañinos para nosotros. Por ejemplo, si yo me rasco la cara, ¿cierto? Que tengo bacteria, y luego Ujú. le ingreso a la boca, me meto el dedo a la boca. Eso va a hacer que esa bacteria que estaba en el aire ingrese y puede que se vuelva patógena en mí. Puede, porque hay a veces que no pasa absolutamente nada, pero hay otras que sí me pueden provocar daño, Sí. ¿ya? Eso es debido a las defensas que tiene una Sí, persona, ¿no? sí. Los virus sí o sí provocan enfermedades. Todos los virus provocan enfermedades. Los virus son agentes patógenos intracelulares obligados, o sea, ingresan a un ser vivo y sí o sí provocan una enfermedad. Cualquier ser vivo, bacterias, planta, hongo, a él le da absolutamente lo mismo, a lo que le importa es infectar. Ok. ¿Ya?
Esa es la diferencia entre Dañar. las bacterias y los hongos. Los hongos, incluso los que son macroscópicos, que podemos ver a simple vista, ¿cierto? Con los ojos, esos hongos Ujú. macroscópicos nosotros nos alimentamos de ellos, los champiñones, Sí, ¿sí? y En yo como cambio, los virus champiñones. no, los virus siempre son dañinos, siempre van a Ujú. provocar enfermedad. Wow. Igual hay hongos que son beneficiarios para el ser humano, ¿o no? No, los hongos siempre ¿No? son dañinos. Y O sea, los champiñones, o los virus. los hongos. Sí, hay hongos que sí, que no hacen absolutamente nada. No, por ejemplo, los champiñones que se compran en el súper, esos serían, ¿Sí? sí. Esos son los hongos macroscópicos, Macroscópicos. y los podemos ver con los ojos. Y los hongos microscópicos son aquellos que tenemos que ver con el microscopio, que son pequeños. Por ejemplo, el hongo que se produce en el pie de atleta, que se produce en los dedos de los pies por la humedad. Ah, sí. Ese hongo es dañino. Ah, porque es como que te come la piel o algo. Provoca una enfermedad, Sí. por eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo también no Eh, entiendo muy bien cómo eso de corresponde a un ser vivo. ¿Esto, Cote? Sí. Ya. Ahora voy a ir a responder. Lo que pasa es que quedan 7 minutos. sí. Voy a terminar esto y ¿quieren otra invitación al tiro? Mm, ¿O lo dejamos para cuando de nuevo se programe otra? Porque hasta esta tienen que responder, así que explico esta y deberían enviar al correo y después programamos otra, ¿les parece? Mm, otra que. Otra clase, pero no para hoy día, pues no se preocupen, no para hoy día. Ah, se dice que las primeras semanas van a ser con las clases así. No sabemos Creí todavía, eso. o sea, yo no tengo información de eso, pero déjenme explicar esto y hablamos de eso, ¿ya? Ok, Miren, lo que yo le pregunto aquí es el tamaño aproximado, ¿ya? Porque existen, muchos tamaños. obviamente, diversos como nosotros. Algunos son más grandes, ¿cierto? Y otros más pequeños. Los que son los más pequeñitos siempre son los virus. Los virus son muy pequeños. Entonces yo les pido ahí que pongan un tamaño, no sé. Voy a inventar, 0,2 nada. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ir poniendo el tamaño. Les conté de las bacterias, los virus, los hongos. Los protozoos son como una especie de ameba que encontramos principalmente en los charcos, en el agua estancada. Y los priones Ay, son súper nuevos. Los priones son proteínas que tienen una malformación, se pliegan, se doblan mal y provocan enfermedades. Un ejemplo de esa enfermedad es la de las vacas locas. Se descubrió que era provocada por priones. ¿y cómo era esa enfermedad? Se provocaba en la vaca, en los bovinos, en Argentina, o no me acuerdo si aquí en Chile estuvo esa enfermedad. Ok, las vacas locas. La reproducción, no sé, los virus, cómo se reproducen las bacterias, Bipartición, asexual, sí, sexual. sexual, asexual, eso necesito. Si corresponde a un ser vivo, si, para que sea un ser vivo debe cumplir con la teoría celular. Si es que Debe estar tiene formado por células. células. Ok. Primero, para ser un ser vivo sí o sí tiene que estar formado por células. Entonces usted a mí aquí, Cote escribe sí o no, no sé. ¿Corresponde a un ser vivo? Sí, sí, no, sí, sí. ujú. ¿Sí? Eh, Para que sea ser vivo debe estar formado por células y cumplir con la teoría celular. si no sabes, igual puedes Ya, buscarlo Miss. en internet, en Pero Google. si tiene alguna duda, ¿tiene alguna duda en específico? No, no, era eso nomás. Les voy Yo, a dar una pista. Los ujú, virus no son seres vivos, bien, la ¿ya? tengo. Son como una especie de zombie, ¿ya? Lo vamos a decir así. Porque están como dormidos, ellos ingresan a un ser vivo y comienzan ahí recién a reproducirse. Es como que la forma en la que se reproducen los virus es como que se fijan como si fueran
como si se hospedaran en un ser vivo. Sí. Ingresan a un ser vivo, cambian el material genético del ser vivo inyectando el de él y se comienzan a Y reproducir. se apoderan como... ya. Y aquí, ¿dónde se encuentran? No sé, la bacteria me puede decir en la piel, Casi todas las partes de la Tierra. ¿sí? Sí. En los hongos, ¿dónde se encuentran? Dentro de un ser vivo. Eso necesito. En la Aquí usted, reproducción, aquí usted crea una categoría, la que quiera. Por ejemplo, ¿es dañino? Usted aquí inventa algo y lo responde sí, no o no sé. yo puse enfermedades que producen, Bien, así que ¿causa enfermedades? sí. La Christopher, bacteria, ¿cómo? me iba a hacer una pregunta. Que sí, lo que yo puse en reproducción en los protozoos fue asexualmente mediante bipartición y sexualmente mediante conjugación Sí, y por isogametos. bien. ¿Sí? Sí. Después viene definir estos conceptos. ¿Qué es un antígeno? ¿Qué es un Mm. anticuerpo? Una infección, una enfermedad y una respuesta inmune. Chuta, lo hice. El antígeno es lo que ingresa a nosotros, es lo que nos infecta. El anticuerpo es quien nos defiende de la enfermedad. La infección es un síntoma o una causa de una enfermedad. Ujú. La enfermedad es aquella, ¿cierto?, que se produce en un ser vivo y que, ¿cómo lo digo? Modifica el bienestar de la salud. Sí, sí, provoca un cambio. Un Y la cambio. respuesta inmune son todas estas cadenas o estos pasos que se producen para defendernos cuando ingresa un antígeno. Ok. Así como Sobre, muy amplio respondiéndome. sí. Sobre el dibujo de la varicela, ¿Mm? yo hice un dibujo, no sé si se logrará enviar, pero ahí lo envié. Ya. Me lo Y no envió sé si es que, aquí. Chat. si lo ¿Ya? envié por el chat. No sé si es que eso sería un buen dibujo de la varicela. Lo hice en el cuaderno y le saqué Yo foto. no soy la mejor para dibujar, así que no se preocupen. Ya lo descargué, voy a ver si se ve. Espero que se vea. Sí, sí se ve. ¿Sí? La idea de eso es que vieran que los virus tienen una forma similar, porque no sé si han visto en la televisión el virus del COVID. Sí, Ya. La única diferencia es que no tiene como estas puntas, como estas coronas, claro. porque, O porque tiene sea que, como pelos y no una sí. corona más O sea gruesa. que básicamente los virus son como una pelota que se extienden con, ya sea con corona o con estos tentáculos que tienen. Sí. Ok. Mm, Todavía estoy compartiendo. Sí, está compartiendo el trabajito de... Ya, ahí sí. Nos queda menos de un minuto. Sí. Y que Ya está... le respondí la guía de 1, 2 y 3, ¿cierto? Sí. Sí, que es del envío que tienen que hacer. Cualquier Bien. cosa me envían un correo, un mensaje para yo poder respondérselo. Sí, sí, sí. Fue como súper piola la clase. Es que esa es la idea, no quiero avanzar mucho por si tenían dudas. Sí. El resto, Caro, Belén, Cristóbal, Cote, ¿alguna duda? Antes que termine No, el tiempo. todo bien. ¿Todo bien, Caro?